Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 6. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, en este momento especial nos acercamos a ti con corazones agradecidos porque eres un Dios de misericordia, de bondad, que estás listo para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y venimos a ti contritos, pidiéndote que nos perdones, nos limpies de toda maldad y que también, Señor, nos concedas la bendición de tu Espíritu para que al abrir tu palabra el mensaje de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tus bendiciones. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 6 de Ezequiel es la narración de una nueva revelación de parte del Señor, pero que está relacionado con los símbolos del capítulo 5. Entre estos dos capítulos parece que hubo un intervalo, pero el mismo no debió durar mucho tiempo, porque los mensajes están relacionados entre sí. La suerte anunciada a Jerusalén por sus idolatrías y abominaciones alcanzará también todo el reino de Judá, que en todos sus contornos ha habido manifestaciones religiosas idolátricas. El profeta debe luchar por enseñar al pueblo a quitarse de la mente la ilusión de que pronto volverían a Palestina. Veamos ahora lo que nos presenta este capítulo 6 del libro de Ezequiel. Una profecía contra los montes de Israel, versículos 1 al 7, devastación de los altares idolátricos. Leamos los versículos 1 y 2. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Cuando el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová, indica el comienzo de una nueva revelación. Este es un nuevo mensaje dado en un tiempo después de que él recibió en el capítulo 5, aunque el tema es complementario. La tierra de Judá, y en especial en donde está Jerusalén, es una tierra rodeada de montañas y cerros. Los cerros, lugares altos, y los árboles frondosos llegaron a ser símbolo de la idolatría y el culto pagano. Leamos los segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Así que estos árboles y montañas se convirtieron en los lugares altos dedicados a la idolatría, y que ellos mostrarían la ineficacia de estos dioses falsos para protegerse ellos mismos y para proteger al pueblo de Israel. Por eso Dios castigará estos lugares altos. Leamos los versículos 3 y 4. Les dirás: oh montes de Israel, escuchen las palabras del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles: he aquí yo mismo traeré contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán desolados y sus altares de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de los ídolos de ustedes. El Señor anuncia la destrucción de estos dioses y morirán todos sus adoradores. También se mencionan los valles y arroyos donde por lo general se levantaron altares para ofrecer a sus hijos a Moloc. Los lugares altos en un comienzo eran santuarios al aire libre donde la gente ofrecía sacrificio a Jehová. Pero una vez construido el tabernáculo, ya no se debían ofrecer sacrificios al aire libre, sino que todo debía traerse al santuario. Leamos Levíticos capítulo 17, versículos 3 al 5.
Cualquier hombre de la casa de Israel que dentro o fuera del campamento degüelle una vaca, un cordero o una cabra y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo como sacrificio al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será considerado reo de sangre. Derramó sangre, ese hombre será excluido de entre su pueblo. Esto es a fin de que los hijos de Israel traigan sus animales que sacrifican sobre el campo abierto, para que los traigan al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de paz al Señor. Así que ya no se usaban esos altares al aire libre. Esto tenía dos objetivos. Número uno, prevenir que los hijos de Israel llegaran a caer en el culto idolátrico practicado por las naciones vecinas. Y número dos, evitar que surgieran santuarios no autorizados por el Señor, donde podrían realizarse falsos cultos. Pero lamentablemente, al propagarse la idolatría, esos lugares altos se convirtieron en los más degradantes ritos paganos. Por eso, cada reforma que ocurría en Israel tenía que comenzar con la destrucción de esos lugares altos, de esos lugares de cultos no autorizados por Dios. Aquí se mencionan esos altares e incluso se menciona que las imágenes del sol serán quebradas, es decir, ellos también adoraban al sol y todos sus ídolos serán destruidos y los que adoran a estos dioses falsos pues serán muertos. Sigamos con Ezequiel capítulo 6 versículos 5 y 6. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde habiten, las ciudades serán destruidas y los lugares altos desolados. Sus altares serán destruidos y desolados. Sus ídolos serán rotos y cesará su culto. Sus altares de incienso serán destrozados y sus obras borradas. Dios destruirá la idolatría de Israel. Los israelitas debieron haber exterminado los altares idolátricos de los cananeos para así haber quitado realmente de su medio un motivo de tentación. Pero no hicieron caso a la orden divina. Sus propias obras habrían de ser raídas. Había tanta maldad y confusión que se consideraba a Jehová un Dios más entre la gama de dioses. Los profetas tuvieron que llevar al pueblo a reconocer que hay un solo Dios verdadero. Y por eso usaron dos cosas. Número uno, destacar al Creador del cielo y la tierra. Este es el verdadero Dios. Los dioses falsos no crearon absolutamente nada. Antes fueron creados por la mente humana. Y número dos, la capacidad de predecir. Esto es lo que más atacaría a la incredulidad de Israel, porque cuando se cumplieran las palabras, entonces entenderían que Dios es el verdadero Dios. Jesús hizo una referencia a esta señal importante de la divinidad. En Juan capítulo 14, versículo 29, se registra lo siguiente. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto es algo que la mente escéptica no puede negar ni atacar. Por eso, volviendo a Ezequiel capítulo 6, ahora el versículo 7 dice, los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Este pueblo conocerá, sabrá, entenderá, reconocerá que el Dios verdadero, el Dios eterno, es Jehová. El término sabréis aparece 88 veces en el libro de Ezequiel. Es la nota tónica de todo el libro. Israel fue llevado al cautiverio porque no sabía. El cautiverio fue un proceso educativo. Por medio de la dura adversidad, el pueblo de Dios había de aprender lo que no había aprendido en tiempos de prosperidad. El mundo de hoy, con el pensamiento posmoderno, pues considera a Dios, a Jehová, un Dios entre todos los dioses que existen en el mundo. Que lo importante es adorar un Dios supremo. Hoy el mundo necesita saber que solo hay un Dios verdadero, que existe un solo creador, un Dios eterno, que es Jehová el Señor. Y las profecías tienen como objetivo mostrar la diferencia con esos dioses falsos inventados por los hombres. Y entonces todos sabrán que Jehová es Dios. El mundo de hoy necesita conocer esa verdad.
Entonces el Señor presenta un mensaje de esperanza en medio de la apostasía de Israel y son los versículos 8 al 10. Se presenta el mensaje del remanente. Leamos el versículo 8. Pero dejará un remanente de modo que tenga entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Tal como ocurre con frecuencia en los mensajes proféticos, aquí hay una vislumbre de esperanza en una profecía de calamidades. Debido a las difíciles condiciones que experimentan, habrá un grupo de personas que reconocerá su pecado, confesará a Dios sus faltas, se arrepentirá y buscará a Dios de corazón. Por medio de este resto o remanente, Dios cumplirá sus promesas a Israel. Ahora, el tema del remanente es la enseñanza clara de que la salvación es individual y que es el resultado de la decisión personal. Puede haber muchos miembros en una iglesia, pero Dios salvará a aquellos que de manera personal deciden permanecer fiel a los mandatos divinos. Son los que de corazón adoran al Señor. Leamos el versículo 9. Entonces los que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido echados cautivos, de que yo quebranté su corazón adúltero que se apartó de mí, y sus ojos se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron por todas sus abominaciones. Qué tremenda descripción de los pasos que Dios tuvo que dar para poderlos salvar. Número 1, ese remanente experimenta dolor debido a sus pecados y debido a que no hicieron caso a la voz del Señor. Número 2, el Señor los quebrantó. Esta palabra se entiende como romper, separar, machacar. Esta terrible prueba era con el objetivo que vieran las consecuencias de la idolatría. Número 3, se mencionan los ojos porque son el medio por medio del cual el corazón ha sido seducido por el mal. Número 4, entonces dice, se detestarán a sí mismos. Esta es una señal de una tristeza piadosa que si se permite que se complete y perfeccione, puede llevar al verdadero arrepentimiento. La verdadera tristeza se produce de la siguiente manera. Dios detiene al hombre en su caprichoso proceder y lo invita a examinarse en el espejo de la perfecta ley divina. A la luz de esa ley, que es la gloria del Inmaculado Jesús, el alma descubre que está minada de pecado. Desaparece el ensalzamiento del yo, comienza un intenso horror de uno mismo. Estando en esta condición, el pecador confía su alma desvalida a Jesús y depende plenamente de los méritos divinos. Su arrepentimiento es aceptado. Lo siguiente que describe este pasaje es la actitud de este remanente cuando reconocen que lo terrible cautiverio se debe a que han abandonado al Señor y que su idolatría, su infidelidad a Dios los guió por el camino de la perdición. Entonces se arrepienten y buscan al Señor. Versículo 10. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que siempre hablé en serio. Caerán en cuenta, reconocerán a Dios, entenderán. Ese es el objetivo de la obra del Señor. Debemos reconocer que Dios es Dios para alcanzar el perdón y la salvación. Entonces el Señor usa un poco de ironía para llamar la atención del pueblo sobre el castigo que vendrá. Versículos 11 al 14. Leamos los versículos 11 y 12. Así ha dicho el Señor Dios: golpea con tu mano y pisotea con tu pie y di: ay de todas las terribles abominaciones de la casa de Israel, porque con espada, hambre y peste caerán. El que está lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, y el que se quede y sea sitiado morirá de hambre. Así agotaré en ellos mi ira. El profeta debe realizar dos acciones para transmitir una mezcla de emociones: estupefacción, asombro. Ordena que debía aplaudir, golpear las manos, como burlándose de ellos debido a que gracias a su pecado, necedad, terquedad, ellos trajeron la ruina total a su nación. Este pueblo será destruido, este pueblo será asolado, este pueblo morirá. Pero ellos creen que no,
que rebelándose contra Babilonia van a triunfar sin Dios, pero lo que hará es que acelere su destrucción. Por eso el profeta es invitado a aplaudir para llamar la atención del pueblo a su mala conducta. Y la segunda acción era golpear con el pie para prever de esta manera la destrucción que vendrá. Así llamará la atención de Israel por el error que están cometiendo. Dios se manifestará con su castigo terrible para que el pueblo pueda entender. Versículos 13 y 14. Y sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos y alrededor de sus altares, en toda colina alta y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina coposa, lugares donde ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. Extenderé contra ellos mis manos y convertiré la tierra en desolación y asolamiento en todos los lugares en que habitan, desde el desierto hasta Diblat. Y sabrán que yo soy el Señor. Así que se especifica que todos estos lugares donde la gente solía levantar santuarios para la idolatría, la cima de los collados eran lugares predilectos para levantar santuarios, pero allí Dios hará que los muertos queden sobre esos altares, indicando que estos muertos están adorando a dioses muertos. Es decir, nada pueden hacer estos ídolos para librarlos de la muerte. Este pueblo reconocerá, se dará cuenta, entrará en razón que Dios es el verdadero Dios, que les advirtió y que ellos no quisieron entender. Y entonces llegará la destrucción desde el desierto hasta Diblat, es decir, hasta las orillas del mar. El fin de toda esta lucha es el reconocimiento de que Dios es justo y verdadero. Apreciado amigo y hermano, hoy también el mundo lucha contra Dios y su mensaje. Hoy el mundo se burla del mensaje de Dios. Hoy los hombres levantan su mano en desafío a la autoridad divina. Dios envía mensajes claros, advertencias, profecías, llamados al arrepentimiento para que reconozcan que están en el camino equivocado. Pero al final de la historia, cuando Dios se manifieste y el castigo sea sobre los impíos, entonces todos reconocerán: verdaderos y justos son tus caminos, Rey de los santos. Y todo el universo reconocerá que Dios es Dios, que Él es justo. Todos reconocerán que Él tenía razón, pero para los impíos será tarde. Para los hijos de Dios será el comienzo de una nueva era con Jesús por la eternidad. Por eso, tú debes estar en ese grupo. Y para estar en ese grupo, hoy debes entregar tu vida al verdadero y único Dios. Por eso te invitamos a entregarle tu vida a Jesús. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.